El Centro de Innovación Médica pone a su disposición las clínicas de especialidades médicas en sus dos ubicaciones. En Villanueva, en la 0 Avenida C, 2-55, Zona 6, Colonia Najarito. Y en Tikal Futura, Torre Luna, nivel 8. La consulta es totalmente gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat, con horarios accesibles para su comodidad en Villanueva de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1. En Tikal Futura de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 a 1. Recuerde, la consulta es totalmente gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat. Clínicas de especialidades médicas al servicio de su salud. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. Hola amigos y amigas, soy María Rosa Escobar. Bienvenidos a una edición más de Los Investigadores Médicos. En esta ocasión estaremos hablando de algo muy importante y es el cuidado de los niños en edad pediátrica. Por eso nos movilizamos hasta Quetzaltenango con el doctor Mendoza, que es pediatra, y también con el doctor Jacobo Aguilar. Ellos nos estarán ampliando más acerca de este tema. Comenzamos Los Investigadores Médicos. Desde antes de la concepción, la vida de un ser humano comienza a definirse. Si la nueva mamá se ha preparado física y psicológicamente para la gestación, si su dieta ha sido la correcta, si ha tomado los coadyuvantes para el mejor desarrollo de un próximo embarazo. Todas estas cuestiones son de suma importancia, pues ahí comienza la definición de una vida. En el embarazo debe mantenerse el mismo control, pues es de donde el nuevo ser forma su cuerpo, sus órganos, sus células. El nacimiento y los primeros días, el contacto con el mundo, la importancia de la leche materna, el sueño, son algunas de las cosas que ocupan a los padres en esta etapa. Conforme avanza el crecimiento, el niño presenta nuevas necesidades y por esta razón es de gran importancia que él comience a ser consciente de su propio bienestar. El estrés oxidativo comienza a tomar presencia en su cotidianeidad, pues está expuesto a la contaminación, el sol y muchos otros factores que hacen que sus células poco a poco se vean frágiles. En esta ocasión, los investigadores médicos ahondan en el tema pediátrico, partiendo desde la concepción, sus primeros cuidados, la primera infancia y también hablamos sobre cómo los flavonoides benefician su organismo. Para empezar, vamos a hablar acerca de la pediatría y sus atribuciones. Vamos con el doctor Jacobo Aguilar. En Los Investigadores Médicos continuamos haciendo ese viaje por Occidente, recogiendo las impresiones, las experiencias de diversidad de médicos con diversas especialidades y cómo todo el bagaje que tienen en cuanto a su aspecto devocional en la práctica de la medicina, especialidad y una postura personal, y ahora con la innovación biomolecular han hecho que se manifieste de alguna manera muy peculiarmente su práctica. Estamos con el doctor Estuardo Mendoza Herrera. El doctor Estuardo Mendoza es pediatra y además fue catedrático de la Facultad de Medicina en el área de Fisiología. Doctor, bienvenido. A ustedes bienvenidos y vean aquí a la tierra del Saculeu. A la tierra de Saculeo. Y precisamente continuamos en el Hotel Saculeo, que como dijimos ya en una ocasión, es patrimonio cultural intangible ya de la nación. Sí, bonito. Y el lugar y la ubicación que tiene también para dar la bienvenida a ustedes que son de fuera, pues gracias también por la invitación. Muchas gracias, doctor. Guatemala es sin lugar a dudas un lugar con parajes muy interesantes y Huehuetenango lo es, ¿verdad? El hecho de toda la riqueza que hay alrededor lo hace, y sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de compartir con un gremio médico que está llevando atención de salud en esta región. Y en ese sentido, te pregunto, ¿qué hace que Estuardo un día, siendo niño o joven, aspire a poder ser médico y cómo llega a cumplir ese sueño y ese propósito?
como todo un sueño, ¿verdad? Pero honestamente no inició como para medicina. Me gusta arreglar cosas. ¿Así? Sí. Entonces, pero no precisamente iba a ser cuerpos humanos o atención de cuerpos humanos, sino que honestamente me gustaba mucho de arreglar cosas de ingeniería. ¿De ingeniería? Sí, de ingeniería. Y porque de hecho parte de lo que me gustaba hacer es que incluso fui a aplicar para estudiar en hacer tornos industriales. ¿Así? Sí. Y ahí es donde empezó todo, pero se fue dando debido a que pues uno con el lado humano que tiene y ve la necesidad de poder ayudar, hasta con una mascota uno lo ve, claro, que uno les trata de vendar una patita cuando se enferman y todo, pues lo hacía. Y de tal forma que fue una ilusión quizá más de mi mamá y mi abuela, que pues querían un doctor, pero no fue que me obligaran, sino que claro, no se fue dando lo otro, pues porque pues mi madre y mi abuela son las que nos cuidaban y nos atendían en cuanto también a lo económico, y entonces nos daba la capacidad como para poder hacer, porque mis hermanos mayores pues iban a estudiar algo así. Entonces se fue dando y al final pues me decidí por ser médico, y en el transcurso del caminar de médico en estudiante pues me fue gustando más y pues me encaminó más el camino de lo que cuando uno conoce a Dios pues ve toda la magnitud de lo que es el cuerpo humano, claro, y conocer lo que tiene, y cuando se enferma pues restaurar lo más posible. Desde luego que tal como tú dices, tu deseo y la bondad del Creador te ponen en un lugar donde hay cosas muchas por arreglar, ¿verdad? Cuando vemos sobre todo al ser humano integralmente como mente, cuerpo y espíritu. Estudias en la región aquí de Occidente, ¿verdad? En Cunuc. Sí, en Cunuc, en Quetzaltenango, y tuve la oportunidad de ir ahí. De hecho, mi hermana estaba estudiando previamente ahí, también por razones personales, ya no pudo seguir, pero yo fui a Quetzaltenango a estudiar los primeros 6 años, que fue una experiencia muy agradable y bonita. Porque parte de eso fue que justo coincidí con el traslado del hospital antiguo a donde se encuentra ahora. Nosotros fuimos los que trasladamos a los pacientes cuando empezó a iniciar labores el Hospital Regional de Occidente, y aparte de todo me hice de buenos amigos que aún así, de hecho la inspiración que me siguió dando en medicina fue porque conocí a un doctor que se llama doctor Jorge Hidalgo. De hecho él es catedrático de unidad de cuidados intensivos, y no acá en Guatemala, sino en Harvard. Ajá. Y entonces él me gustaba la forma en que él le ponía empeño a los pacientes, principalmente de cuidado crítico. Y me decía una vez: mira, Estuardo, me decía, estudia, y si no te quedes con lo que te enseñan, porque tenés que seguir dando lo más que puedas. Si tu cabecita dale para adelante. Y entonces ahí fue donde inició todo esto, y me encantaba. No sé si es bueno o malo, pero me gustaba más ver los pacientes de cuidado crítico. Claro, alguien tiene que hacer algo por la parte de cuidados intensivos, ¿sí? Y eso es muy importante. Y mientras todo eso se va desarrollando, ¿cómo te surge la opción a pediatría? La opción a pediatría fue precisamente con mi amigo, que nos hicimos amigos después. Me decía, por contactos que él tenía, me dice: anda a estudiar a Guatemala y vas a aprender un poco más y amplias tu visión. No porque en Quetzaltenango no enseñaran bien, al contrario, sino porque dice, la cantidad de casos que vas a ver en otro lugar de referencia va a ser mayor y más complejos, y entonces tener la oportunidad de aprender cómo resolverlos. Pues bien, me fui a estudiar, y yo quería, porque la verdad es que me gustaba más lo que es todos cuando aprendemos medicina vemos que hay cirujanos y hay obstetras y todo, pero el manejo integral del médico está en lo que son los internistas, que manejan cómo la enfermedad como tal y cómo se va dando, y la pediatría, que es una medicina interna en chiquito, le digo yo, en pequeño. Claro. Entonces me gustaba eso. Pero honestamente estaba por los pasillos de Roosevelt, y ahí empezó todo, porque lo que decía atrás de cámaras es cierto. O sea, yo iba con un puesto, pues, porque independientemente de todo, gracias a Dios, en Quetzaltenango hicimos las cosas, creo, un poquito bien, y tenía un currículum, pues, en teoría aceptable. Qué bueno. Y entonces ya tenía que hacer mi examen de posición y todo, y entonces ya iba a ir yo a medicina interna del Roosevelt. Pero honestamente, yendo por el pasillo de ahí, no se me olvida, porque es el segundo nivel del hospital viejo de Roosevelt, había niños malitos. Y los vi y estaban haciendo fila, y creo que eran de la unidad de oncología. Cuando de repente iba subiendo algo, no sé si fue visión o no sé, pero terminé de subir las gradas solo para ir a dar las gracias a medicina interna, que mejor no.
que mejor me iba a poner para pediatría. La pediatría. Y me fui al Hospital Roosevelt del lado de pediatría y fui a hacer la oposición ahí. Entonces fui a dar las gracias también a mi amigo y le expliqué la razón que era y me dijo y aceptó que eran valederas. Claro. Y entonces empezamos a estudiar pediatría. ¿Cuál es muy interesante, va muy removedor? Eso siempre atrae ver que tras una propuesta profesional hay todo un sentido humano y que hay una historia, ¿verdad? Y en este caso, pues obviamente positiva. ¿Cuál es tu encuentro con la pediatría? ¿Qué significa para ti? Si puedes resumir, cuál fue tu aprendizaje estudiando, haciendo la especialidad de pediatría? Bueno, haciendo la especialidad todo indicaba al inicio en Quetzaltenango tenía 2 buenos maestros, doctor Mejía y doctor Figueroa, que antes de irme a pediatría yo estuve en un hospital privado. Me tendieron la mano y me enseñaron varias cosas de pediatría a cuidar más allá de lo que normalmente enseña un maestro. Porque trataba yo de explicar y entender y preguntar. Entonces cuando fui a Guatemala, traté de aprender lo mejor posible, me hice de buenos amigos y terminamos de hacer y estudiar allí en el Hospital Roosevelt. Y ahí fue la visión grande y honestamente recuerdo y todavía quisiera regresar a esos lugares. De ver toda una parte de práctica que es muy removedora, ¿verdad? Es impresionante. Terminas pediatría y vuelves a Huehue. Si yo te preguntara cuál es la semblanza que tú tienes de los problemas de esa población, del punto de vista de nación, de instituciones, de práctica privada, ¿cómo podrías de alguna forma resumir? La resumen real es, Huehuetenango es de amplio, interculturalmente ya sabemos es variable, pero los problemas reales de salud en pediatría son los mismos de casi toda desnutrición, para empezar, pues por mala educación o incluso por falta de recursos, los problemas diarreicos que nunca dejan de estar, problemas broncopulmonares, no digamos. Y yo lo que veo ahora también la patología neonatal, porque como el índice de nacimientos aquí es mucho mayor que en otros lados del país, también tiene la probabilidad de que estos se lleven a cabo y vea uno más patología encaminada a este tipo de pacientes. Cuando hablábamos de esto, te decía a ti de cómo haces una diferencia entre digamos el recurso que se tiene hospitalariamente Es bastante marcada porque pues nuestros recursos económicos son escasos, entonces la gente no tiene la probabilidad de ir a un hospital privado para una atención digamos más integral, no mejor porque creo que la capacidad intelectual de los médicos que están en los nacionales no está a discusión, sino que cuando los recursos faltan ahí es donde uno se queda un poquito atrás para resolver una patología X. Entonces yo veo a la larga que la mayoría de los recursos de las personas para poder acudir a un lugar de estos queda limitado, tanto para el médico que podría tratar y saber cómo lo hace, como para las personas para que alcancen esto. Entonces la mayoría de los recursos en los hospitales nacionales básicamente es una limitación de proporcionalidad de recursos, no por personal humano, sino de la variedad de medicamentos, claro, de instrumentos, y lo que adolecemos, claro, en toda Guatemala. Entonces no está exento Huehuetenango de eso. Y se ve más marcado debido a lo que le indiqué antes. La cantidad de población es mucho mayor y aquí hay mucha población que se concentra en Huehuetenango. Los municipios vienen a Huehuetenango, no en otros lados, que se van a otro lugar. De hecho, vienen pacientes de la frontera de México. Vienen bastantes a tratarse aquí. Porque también indudablemente en lo económico es mucho más favorable que ellos también reciban un tratamiento acá. Porque eso también tiene que ver bastante cuando está en la parte privada también. Claro. En este aspecto siempre hacemos la semblanza de la experiencia y vamos a pasar ahora a ver entidades frecuentes en el área de neonatología y pediatría y en una parte muy importante que hablaremos con el doctor Mendoza acerca de sistema nervioso central, motricidad. Continúe con nosotros. Dato importante. Una de las mayores preocupaciones de un padre es la salud de su hijo, en la cual el pediatra desempeña una labor esencial en el adecuado desarrollo del niño y en la prevención infantil. La pediatría es la especialidad médica que se ocupa de la salud de los niños desde el momento en el que nacen hasta su adolescencia, y es una de las ramas de la medicina con mayor enfoque en la prevención.
Vamos a unos consejos de salud, pero al regresar estaremos hablando del desarrollo de los niños en edad pediátrica. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a su disposición las clínicas de especialidades médicas en sus 2 ubicaciones. En Villanueva, en la 0 Avenida C, 2-55, Zona 6, Colonia Najarito. Y en Tikal Futura, Torre Luna, nivel 8. La consulta es totalmente gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat, con horarios accesibles para su comodidad en Villanueva de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1. En Tikal Futura de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 a 1. Recuerde, la consulta es totalmente gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat. Clínicas de especialidades médicas al servicio de su salud. Mamá, me duelen los brazos. Ay, mijo, necesitas algo para los huesos. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Para huesos sanos y fuertes, necesitas calcio vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor vainilla. Genial. Elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Vitaliber Forte cuida su hígado. Porque todos los excesos son malos, Vitaliber Forte es la mejor opción para cuando la comida y la bebida se salen de control. Además, Vitaliber Forte ayuda contra los cálculos biliares y en el tratamiento de hígado graso. Vitaliber Forte protege su hígado. Farmalat, liderazgo de calidad.